La quinta regla de las 6 que nos da Dale Carnegie para agradar a los demás dice así: hable siempre de lo que le interese a los demás. La cuarta regla era ser un buen oyente y alentar a la persona que hable de sí misma. Esta no consiste en que la persona hable de sí misma, sino de lo que le interesa. Hable siempre de lo que le interesa a los demás. El camino real hasta el corazón de las personas es hablarle de las cosas que más preciadas les son. Es beneficioso para las dos partes. Cuenta Carlos que, cuando tenía 8 años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía, llegó una noche un hombre maduro y después de un cortés intercambio verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! Y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía me informó que era un abogado, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero entonces, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Pregunte siempre a la otra persona por su familia, si los conoces o le ha comentado algún problema con uno de sus miembros. Preguntarle sobre todo por sus hijos. Esa muestra de interés es siempre muy bien tomada por demostrar interés en lo que a ellos más les es preciado. Si el nombre es la palabra más dulce que puede oír una persona, el tema que es de su interés es hablar directamente en el idioma del otro. Cuenta Santiago que un día comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a este hombre, supe que había extendido un cheque por $1.000.000 y que, después de pagado, le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco. Lo primero que hice cuando entré en su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque, un cheque por $1.000.000. Le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por $1.000.000. Me lo mostró de buena gana, yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Me contó la historia hasta que por fin el hombre a quien entrevistaba me dijo: «Ah, ahora que recuerdo, ¿para qué vino a verme?». Se lo dije y con gran sorpresa mía, no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara un niño a Europa y en cambio él decidió enviar a 5 niños y a mí mismo. Me entregó una carta de crédito por $1.000 y me pidió que nos quedáramos 7 semanas en Europa. Además, me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales, a fin de que se pusieran a nuestro servicio, y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero bien sé que si yo no hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre y no le hubiera hablado de ello, no le habría encontrado tan fácil de convencer. Santiago no había hablado de los Boy Scouts ni de la convención en Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que le interesaba al interlocutor. El señor Duvernoy quería vender pan a un hotel de la ciudad. Durante 4 años los había visitado todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que el gerente. Le hablaba en todas partes. Hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio. Pero todo sin resultado. Entonces, nos dijo el señor Duvernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre, qué despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Gritters. No solamente pertenecía a ella, sino que, merced a su gran entusiasmo, se le había llevado a la presidencia de la organización y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta que obtuve?
Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina, ya me había convencido de que fuera socio de su organización. Pero yo no había hablado una palabra del pan, y unos días más tarde, un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestro producto. No sé, me dijo el empleado, qué ha hecho con el gerente, pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínese. Durante 4 años había perseguido a aquel gerente procurando que comprara nuestros productos y todavía lo seguiría buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Edward Harriman decidió vivir en Maryland. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R.J. Funkhauser, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó a Harriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Harriman nos cuenta que entrevisté a bastante gente y descubrí que todos los intereses de Funkhauser estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero. Como se protegía de la gente, como yo, por medio de una secretaria leal y severa, estudié los objetivos e intereses de ella, y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años, esta mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Funkhauser. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esta conversación, me concedió una cita con Funkhauser. Entré en su enorme e impresionante oficina, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio, y ni bien me vio, dijo: «¿Qué pasa con usted, jovencito?» «Señor Funkhauser», le dije, «creo que puedo hacerle ganar dinero». Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y al de su empresa. Me contrató al instante y durante 20 años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Regla 5. Hable siempre de lo que le interese a los demás. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no?